Saludos, aquí estoy de nuevo con ustedes, cuando intentaré, de una forma breve, darle una respuesta bíblica a una pregunta. Y esta pregunta también la recibí, alguien me la envió, y es la siguiente. ¿Deberían los cristianos involucrarse en la política? Bueno, primero vamos a definir bien qué es política. Y para eso busqué en Google y vamos a ver la definición que ahí aparece. Me parece bastante correcta. Dice, ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Dice, actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país. Así que entiendo que la pregunta entonces, si un cristiano sería bueno involucrarse en asuntos que tienen que ver con el gobierno, con el país donde vive. Lo estamos hablando en el término elemental, vamos a decir así, del comportamiento cívico, de ir a votar o algunas responsabilidades sociales, que yo creo que a nadie le cabe duda de que un cristiano debe cumplir con esas regulaciones o obligaciones, como cumplir la ley, por ejemplo. Aquí entiendo que se trata de alguien que se involucre directamente en la política de su país, en la forma de gobierno, influenciar en él o pertenecer a él. Bueno, en la Biblia, el Señor, nuestro Dios, directamente al pueblo judío, al pueblo escogido por él, estuvo bien involucrado en la vida de ese pueblo en todos sentidos, social, económica, de comportamiento. Así que vamos a decir, en la política de su pueblo estuvo bien involucrado. En el Pentateuco, hoy escrito por Moisés, inspirado por Dios, el Dios se encargaba y se preocupaba de todo el comportamiento social, político, forma de gobierno que tenía que ver con ese pueblo, incluyendo hasta medidas sanitarias, todo tipo de comportamiento, de cómo vender, de cómo comprar, detallado. Así que a Dios sí le interesa ese asunto en su pueblo. De hecho, él instauró una teocracia donde todo venía directamente de hacia el pueblo. Y eso fue hasta el periodo de los jueces. Fíjense como dice Jueces 2:18. Y cuando Jehová levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Así que sí, claro, aquí está hablando específicamente del pueblo de Israel. Pero vemos aquí el interés de Dios por el pueblo, que de una manera directa, a través de jueces, tenía que ver con la forma en que se gobernaba ese pueblo, la forma en que se comportaba ese pueblo en todo sentido, no solamente en el aspecto religioso. Y es más, cuando ese pueblo quiso darle la espalda a Dios y a la teocracia, y quiso ser como los demás pueblos y tener rey, quiere decir, en cierto sentido, un gobierno civil, pues Dios, aunque no le gustó la idea y se sintió que lo habían rechazado, como realmente fue, pues él le dio rey. Mira lo que dice ahí en primera de Samuel 8:22, la primera parte. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Así que fue el mismo Dios quien puso rey sobre ellos y fue, bueno, llamó a Saúl, que fue ungido como rey por Samuel. Y quiere decir que en todo aspecto de la vida de este pueblo, Dios estuvo involucrado directamente. Así que justicia, equidad, buen gobierno, todo eso ha estado en el corazón de Dios para el pueblo. Inclusive cuando vemos en un aspecto futuro y profético, fíjense como dice Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Así que si la motivación de alguna persona es realmente que haya justicia, que haya equidad, que haya un gobierno sano, que haya igualdad, y eso lo motiva, y él lo hace en el espíritu de Cristo, un verdadero espíritu de la voluntad de Dios en su vida, pues sin duda sería maravilloso que personas así, en ese espíritu divino, quieran hacer política y ser parte de los gobiernos. Creo que un gobierno se va a ver muy beneficiado cuando tenga cristianos envueltos con ese espíritu en él. Y sí, debieran ser motivaciones muy espirituales, basadas en la palabra de Dios, lo que mueva a una persona que ama a Dios querer entrar en la política. Hay varios elementos en la palabra de Dios que, si eso es lo que inspira a esas personas a involucrarse, pues yo digo amén y ojalá estuvieran cerca de mí para yo votar por ellos. Por ejemplo, la palabra de Dios habla de sembrar justicia.
Si realmente quieres ocupar una posición política en tu país porque quieres que haya justicia y se siembre justicia, mira lo que dice Proverbios 11:18. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Así que si te mueve la justicia a alguien y se siente motivado a participar del gobierno, amén. O establecer justicia y juicio correcto. Amós 5:15. Aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Así que Dios ve con buenos ojos cuando alguien, y si es en su nombre, si es movido por el amor de Dios en su corazón, quiere implantar justicia. Y eso es bello a los ojos de Dios. Es más, una de las bienaventuranzas que dio el Señor ahí en Mateo 5:6 habla de hambre y sed de justicia. Fíjense, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. No una posición política para tener influencia sobre otros, sacar beneficio personal. No, si es hambre y sed de justicia, es bendición. O otra bienaventuranza, ser pacificador y traer un espíritu de encontrar la paz en un gobierno y ser parte con esa influencia buena cristiana. Sería maravilloso, es otra bienaventuranza. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si alguien tiene esa bendición de buscar la paz y traer paz en el nombre de Dios, y en ese sentido, eso es lo que lo mueve para ser parte de un gobierno, amén por ello. Y quede un deseo de que haya justicia social, que no haya corrupción. Miren lo que dice Miqueas 2:1 y 2. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder, codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Alguien que no se comporte así, que en el Espíritu de Dios busque justicia y busque equidad y esté en contra de la corrupción y pueda hacer algo a favor de eso, sin duda en ese espíritu de la palabra de Dios es de bendición. Inclusive hay un elemento interesante en la Biblia, y es que Dios está a favor del inmigrante. Y si alguien cree que puede hacer algo por los inmigrantes, y en ese sentido, en ese espíritu hace política, yo creo que lo está bien visto a los ojos de Dios. Mire que dice Éxodo 22:21. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Aquí habla de lo que está en el corazón de Dios, que tiene que ver con lo social, con el comportamiento cívico, con la justicia, con la igualdad, con el trato inclusive a extranjeros, a inmigrantes. Si eso es lo que motiva a un hombre o a una mujer para hacer política, eso tiene que ser bendición. Y sí, definitivamente la historia tiene a hombres y mujeres que fueron movidos por ese interés de glorificar a Dios y de hacer las cosas bien hechas. Y por eso se involucraron en la sociedad, en la política inclusive. Y bueno, hay un caso aquí en los Estados Unidos tan maravilloso, Martin Luther King, un pastor bautista, como movido por el deseo de la igualdad social y en contra de la discriminación, hizo tantas cosas a favor de los derechos civiles aquí en los Estados Unidos. Ahora bien, ¿por qué puede existir alguna preocupación de que algún cristiano esté en política? Bueno, es que realmente la política está tan cargada de cosas negativas. Y realmente cuando dice un político ya se está pensando en mentiroso, en aprovechado, en competencias desleales para alcanzar el poder. O sea, hay tantas cosas negativas que tienen que ver con corrupción y con ansias de poder y todo eso. Y cómo también después que estás metido en la política, tienes que responder a un partido político por encima de tus propios principios. Todo eso puede ser, y por eso uno dice, wow, qué difícil es a un cristiano entrar en política. Yo creo que es verdad. Sin embargo, alguien que tenga los principios bien puestos en una democracia, y bueno, aquí estamos hablando de una democracia, ¿verdad? Un país totalitario como el comunismo, por ejemplo, es difícil, yo diría que imposible a un cristiano pertenecer. Y bueno, yo no me imagino un cristiano, por ejemplo, fascista, en un
gobiernos como Hitler o Mussolini o cosas así, que tienen que ver con cosas tan negativas, con la destrucción, con el exterminio masivo de otras personas. Yo creo que ese tipo de gobierno, ahí no hay política que quepa un cristiano. Pero estoy hablando de un lugar donde hay democracia, donde uno puede aspirar a un lugar y que el pueblo te elija. Mira lo que dice Mateo 5:8, que es otra bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si alguien va a entrar en política, tiene que estar agarrado del Señor para mantener su corazón limpio. Eso estuvo claro, por ejemplo, en el apóstol Pedro y el apóstol Juan, cuando tuvieron que enfrentarse a las autoridades. Fíjense lo que dice Hechos 4, 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que ese es el espíritu de alguien que realmente quiere hacer algo por la sociedad. Va a obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que a ningún partido político. Tiene que estar Dios primero en su vida. Con ese requisito y haciéndolo bien, definitivamente sí sería de gran bendición que hombres y mujeres entren en la política de cualquier país para bendición. Debe estar consciente de que todo lo que haga, incluyendo si va a hacer política, debe ser para la gloria de Dios. Ahí en Colosenses 3 hay una lista tremenda de lo que es el comportamiento cristiano, que se aplica muy bien a todo en la vida, pero a un político pues más todavía que sea cristiano, ¿no? Solamente algunos versículos, el 2, el 12, el 14 y el 17, en Colosenses 3. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que aquí hay una lista de cosas en el comportamiento de una persona que se llame cristiana, que tiene que mantener si hace política. Definitivamente va a ser un político muy distinto a la mayoría, de eso no cabe dudas, pero sin duda sí sería de gran bendición. Y si no es maduro espiritualmente como para soportar toda esa tentación que tiene que ver con el poder y todo el ambiente de la política, donde de verdad hay tantas promesas dichas de boca para afuera y después no se cumplen y cosas así. Si no hay verdadera madurez espiritual, mejor no se meta en política, por favor. Pero si tiene ese llamado, si tiene esas cargas en su corazón para glorificar el nombre de Dios, y creo que lo va a hacer poniendo los ojos primero en Dios antes que en los hombres, incluyendo cualquier partido político, incluyendo por encima de su propia nación. Dios es primero y lo hace para la gloria de Dios, pues adelante. Si está cerca de aquí en mi circunscripción, pues yo voto por usted también si es cristiano. No importa el partido que sea, siempre que responda a principios cristianos. Bueno, de esta manera intenté lo más brevemente posible darle respuesta a esa pregunta. Y repito, y ya las últimas preguntas han sido contestando las que me están haciendo. Si puedo contestársela, mande su pregunta a este email pastor@ibiatlanta.org, pastor@ibiatlanta.org. Bueno, si Dios lo quiere, nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga.